Hola, vamos a hacer un ejercicio de cinemática. Estamos en nivel de primero de bachillerato y esto es un ejercicio típico de superposición de dos movimientos. Vamos a suponer que tenemos un barco cruzando un río. Aquí he dibujado el río, esto es el río, el agua tiene una velocidad de corriente, que aquí he representado como el vector velocidad del agua. Vamos a suponer que el agua baja a 2 metros por segundo, por ejemplo. Y tenemos una barca, aquí hay un embarcadero, enfrente hay otro, hay una barca que sale navegando en línea recta, pues perpendicular a la orilla. Vamos a suponer que la velocidad de la barca con respecto al agua, pues por ejemplo que es 5 metros por segundo. Bueno, por último vamos a suponer que la anchura del río, la distancia que llamamos D, pues vamos a poner que son 60 metros. Bien, tenemos entonces una barca que se va a mover por acá cruzando, pero a la vez que cruza se está viendo arrastrada por el agua para acá. Entonces, la barca está sometida a dos velocidades. La velocidad neta con la que se mueve será la suma de esas dos velocidades. Luego, si yo voy a dibujar aquí la barca un poquito más grande, la barca tiene para acá una velocidad, que es la velocidad de la barca, lo llamamos, vaya, esto una vez, y también tiene una velocidad de arrastre del agua, debido a la corriente del agua. Pues la velocidad neta a la que se va a mover esa barca será la suma de estas dos velocidades. Como se trata de vectores, pues una suma vectorial. Bueno, más o menos. Más o menos el dibujo aquí es que sale muy difícil dibujar. En fin. Y la barca, pues, si el agua estuviera quieta, la barca se movería en línea recta desde un embarcadero hasta el otro. Pero debido al agua, pues se desvía. Este es el ángulo que se desvía. Ese ángulo lo llamo teta. Bueno, la velocidad neta es la suma de las dos. Pues entonces será la velocidad del agua más la velocidad de la barca. Y esto está muy bien. Pero claro, si queremos meter aquí números, pues tenemos que poner un sistema de coordenadas. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Pues aquí, donde está la barca, voy a poner origen del sistema de coordenadas. Coordenada y coordenada X para acá. Entonces estoy haciendo coincidir el origen de coordenadas con la barca. Entonces la barca parte desde la posición x sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a 0. Más cómodo para trabajar. Y según este sistema de referencia, el vector A, que es para la derecha, pues será un vector que tiene de módulo 2 y la dirección del eje X, que tengo que multiplicarlo por su vector unitario, la dirección Y, más la velocidad V de la barca, que veo que será 5, y la dirección J. Luego, esta es la velocidad a la que se mueve, y ya está. Bueno, estaba bebiendo. Esta es la velocidad a la que se mueve. Si estuviera interesado en saber cuál es el módulo al que se mueve, pues bueno, le calculo el módulo a este vector. Raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Cojo la calculadora. 5 por 5, 25, más 4, 29, raíz de 29, pues aproximadamente, no me gusta poner igual cuando voy a hacer un redondeo, 5,39. Voy a poner dos decimales. Metros por segundo. Pues esa es la velocidad a la que se va a mover. Aproximadamente. ¿Qué ángulo se desvía de la trayectoria? Pues bien, yo puedo estudiar este triángulo. ¿Lo guarreo o no? Bueno. Ese triángulo rectángulo.
veo que el cateto opuesto, eso mide 2. Y que el cateto contiguo a este ángulo, que es el que quiero calcular, vale 5. Con la función tangente esto va que chuta. La tangente es cateto opuesto, que vale 2, partido por cateto contiguo, que vale 5. Si yo quiero obtener el ángulo, lo que tengo que hacer, calcular es la función inversa a la tangente, y eso aquí lo llamamos arco tangente de 2/5. Calculadora. 2 lo divido entre 5 y le hago la inversa de la tangente. Y esto, con un redondeo de un decimal, voy a poner, pues 21,8 grados. Pues el ángulo que se desvía. Si, por ejemplo, quisiéramos saber... bueno, ya estamos viendo como, voy a decir, antes de preguntar, sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Y aquí le hemos calculado la velocidad. Pero voy a cambiar de color. Voy a poner el amarillo que se ve muy bien. Este es el vector velocidad. Este. Y es constante. Aquí no se ve que dependa del tiempo. Luego esto es un movimiento uniforme. Y la velocidad como vector es constante. Luego un movimiento... Ostras, ya me están fallando el puntero. Movimiento rectilíneo uniforme, como claramente en amarillo se lee aquí. Luego, el vector velocidad me indica la dirección de la recta en la que se mueve. Bien, y va a llegar aquí. Vamos a calcular, pues por ejemplo, esta distancia. ¿Cuánto se ha desviado en la otra orilla de la trayectoria si no se hubiese desviado? Joder, es que me está fallando esto. Bien, esta letra la voy a llamar A. Esa distancia la llamo A. Lo he puesto ahí en chiquitillo. Bien. Pues, ¿qué hacemos? Este ángulo es exactamente igual que este, porque la recta de la trayectoria es paralela a la velocidad. Vale, y luego este ángulo lo conocemos. Este cateto, el cateto contiguo, lo conocemos. Pues si conozco el cateto contiguo, esto está pegando voces con el coseno. Entonces, el coseno, bueno, este es el cateto contiguo, sí, pero como lo que quiero calcular es el cateto opuesto, entonces tengo mi incógnita en el cateto opuesto y conozco el cateto contiguo. Conozco el ángulo, pues entonces lo vamos a hacer con la tangente. Aquí se cumple que la tangente de este ángulo es un triángulo, este triángulo es semejante a este. Este me tenía aquí 5 y este tiene 100. Pero es el mismo ángulo. Esto, aunque aquí en la pizarra esta la tengo dibujado igual de grande, este es mucho más grande que este, pero es semejante. Los ángulos son iguales y los lados proporcionales. En fin, la tangente de ese ángulo es A partido por D, que es el cateto opuesto. Aquí ahora mi incógnita no es el ángulo, ya lo conocemos, es A. Y eso es D por la tangente de teta. Meto número. 60, antes he dicho 100. No, es 60, perdón. Por la tangente de 21,8. Voy a meter esto en la calculadora, a ver qué me sale. 21,8, le hago tangente, me sale casi 0,4. Seguramente sería 0,4 si no hubiera hecho redondeo, pero bueno. Y ahora se lo multiplico por 60. 23,998. Vamos, si esto lo redondeo a 2 decimales, es 24,00. Estamos en el sistema internacional, pues una distancia en metros. Pues a 24 metros. Se podría haber hecho sin utilizar la función tangente, ahora que lo pienso. Si estos dos triángulos son semejantes, pues sabemos que este lado partido por este, es decir, 60 partido por 5 tiene que ser igual a A partido por 2, por ser semejante. Eso no es el teorema de Tales, o lo que sea.
En fin, si me pidieran, por ejemplo, la ecuación de la trayectoria, pues mira, la velocidad, que la tengo aquí, que es, como vector, es 2i más 5j, pues la integro. Al integrar esto, me sale el vector de posición. Esto es 2i en la dirección i más 5j más una constante, bueno, esto es 5t, más una constante que se ve siempre que es la posición inicial. ¿Por qué sé que es la posición inicial? Porque cuando yo haga el valor de r para 0, se me va esto, se me va esto y se me queda la constante. Por eso la constante esa es el valor inicial de la función que estamos haciendo, en este caso el vector de posición. Como es un vector, es una constante vectorial. Bien, como hemos supuesto que sale desde el 0, 0, pues ese vector es el 0, 0. Si lo hubiéramos puesto el sistema de referencia en otro sitio, pues no sería 0, 0 y quedaría... Bueno, pues entonces ya sí puedo poner que esta es la ecuación vectorial de la trayectoria. Ecuación, y si fuese la ecuación, no, perdón, ecuación vectorial del movimiento. La ecuación vectorial de la trayectoria es encontrar y en función de x. Para eso recuerdo que esto es x y esto es y. X es igual a 2y. Si yo despejo de aquí la t, x igual a 2t. No sé dónde tengo la cabeza. Despejo t y es x partido por 2. Y ahora lo meto en la otra ecuación. Tenía que y es igual a 5t. Pues esto es 5 por x partido por 2, que porque t vale eso. Y se me queda 5 medios por x. O lo que es lo mismo, 2,5x. Y me sale la ecuación de una recta. ¿Qué recta? Pues esta. Pasa por el origen del sistema de coordenadas y tiene pendiente 2,5. Bueno, ahora vamos a hacer la versión B de este ejercicio. Un momentillo. Okay. La versión siguiente es... Bueno, vamos a suponer que ahora... Voy a pasar página. Tengo aquí el río. Y yo voy en la barca, pero yo no quiero desviarme. Yo salgo de este embarcadero y quiero llegar a este embarcadero. Entonces, pues yo, que no soy tan tonto, me pongo rumbo agua arriba, con un cierto ángulo. Porque la corriente del agua me empuja para abajo. Entonces, me pregunto, ¿qué ángulo tendré yo que desviarme de la trayectoria recta? Anda que los dibujos, ¿qué hago con esto? Toma, atrapa. Luego otra vez, más grande. ¿Con qué voy a dibujar la barca ya por aquí, por medio? Este es el vector velocidad de la barca, que sabemos que su módulo es 5. ¿Qué ángulo tendrá que coger para que... Voy a cambiar de color. Para que cuando le sume la velocidad del agua, pues se suma así, ¿no? Esto será la velocidad del agua. Me dé un vector recto para arriba que no me desvíe. Bueno, aquí le he puesto el verde, este me he colado. Tendrá así. Para que cuando lo sume, me salga un vector justamente para arriba y no me desvíe. Entonces yo tendré que conocer qué rumbo me tengo que desviar. Lo he llamado teta y antes hemos llamado otro teta. Voy a llamarlo gamma. ¿Qué ángulo gamma tengo que desviar mi rumbo para que cuando me arrastre el agua, pues al final me enderece y vaya yo recto? Pues bien, ¿qué cosas sabemos de ahí? Pues vamos a ver, esto se trata simplemente de estudiar este triángulo, que no es el mismo de antes, es otro triángulo distinto. Este triángulo lo dibujo aquí. Esto mide 2, esto mide 5 y esto lo quiero conocer, lo llamo gamma. Luego conozco la hipotenusa y el cateto opuesto a este ángulo.
Cateto opuesto, pues vamos a hacerlo con el seno. El seno de gamma es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Luego gamma es el arco seno o la función inversa del seno de 2/5. Vamos a ver. 2 entre 5, 0,4 y le hago el arcoseno. Inversa seno. Y me sale, si pongo 2 decimales de redondeo, antes cuántos puso en el otro ángulo. Antes salía que se desviaba 21,8. Pues bien, pues esto es 23,6 aproximadamente. Fijaros que no sale el mismo ángulo de antes. Si la barca intentara ir recto, se desvía un ángulo de 21,8. Vale. Y si tú quieres ir recto, pues te desvías para el lado contrario un poquito más, 23,6. Algunos pueden decir, pero ¿cómo es posible? Si te desvías tanto, pues te pones para el contrario. No. Si tú estudias este triángulo es distinto al otro. Luego este ángulo es distinto al otro. Bien, pues ese sería el ángulo que tendría que corregir su rumbo. Muy bien, pues lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Corto.